En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, continuando con Newman, ¿no? Hay un aspecto que me parece muy importante que a veces también nosotros no tomamos en cuenta y es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo realmente se puede explicar el vigor, o sea, la vigencia, la permanencia del Evangelio en este mundo? ¿No? Creo que es de verdad muy importante porque nuestra superficialidad histórica nos ha hecho creer falsamente que el cristianismo ha sido un proceso históricamente necesario, ¿no? O sea, como si hubiese sido tan fácil el paso del paganismo al cristianismo, ¿no? Y se aducen muchas razones, ¿no? La decadencia del Imperio Romano, el auge de las fuerzas bárbaras, ¿no? Básicamente germanas y escandinavas, ¿no? Vikingas del norte. Y pareciera que entonces todo está claro, ¿no? Hay un momento en el cual el paganismo, por así decirlo, se apaga, ¿no? Y inicia el cristianismo, ¿no? A dominar en el mundo. En particular, a partir de que el emperador Constantino, ¿no? Conocido como Constantino el Grande, hiciera del cristianismo la religión oficial de todo el imperio, o sea, prácticamente de todo el mundo antiguo. Y decimos, claro, de ahí, ¿no? Además empezamos a especular, ¿no? O a suponer que entonces el cristianismo pues fue ganando terreno precisamente porque se hizo, ¿no? La religión oficial del imperio y por tanto se volvió algo inseparable del poder político, ¿no? Que si han leído algo acerca de la historia del cristianismo, verán cómo en general estos son los puntos, ¿no? Estos son como los planteamientos que nos suelen dar. Pero lo que quiero que entiendan es que pareciera que el cristianismo es algo históricamente fácil, ¿no? De asumir. Incluso, ¿no? Algo, digamos, que no tendría mayor problema para instalarse en el mundo. Sobre todo, repito, ¿no? Entre comillas, a partir del favor que le hiciera Constantino en el siglo IV. No obstante, esto no es así. Y de hecho, nunca ha sido así. Por eso el escrito que les estoy preparando como comunidad, ¿no? De estudio, Joseph Ratzinger, tiene que empezar por enderezar nuestra comprensión histórica, porque ya son muchas las mentiras, ¿no? Que se han ido acumulando. No, tenemos que volver de nuevo, repito, a la luz de la verdad, es decir, a Cristo. Esto no es así, y eso es lo que se da cuenta Newman. O sea, Newman se percata de que si miramos con atención la obra de Cristo realizada en su propia persona y legada al mundo a través de su iglesia, ¿no? A través de sus apóstoles, podremos darnos cuenta sin mucha dificultad, además, que el cristianismo es prácticamente imposible de arraigar en este mundo. O sea, pensemos cuando Pilato, por ejemplo, ¿no? Le pregunta a Jesús, así que tú eres rey. Le dice esto porque Jesús le ha dicho, mi reino no es de este mundo. Y en efecto, el cristianismo no es de este mundo. Por eso la inquietud de Newman me parece tan genuina y tan importante, porque lo que Newman se está preguntando es, ¿cómo es posible que el Evangelio, o sea, la obra de Cristo, ¿no? haya podido mantenerse hasta la fecha? O sea, para Newman era claro que por lo menos ya han pasado casi 1900 años. Y le parece extraño que el cristianismo se mantenga en pie. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ¿no? Tendemos a pensar que el cristianismo es una especie
de suceso históricamente natural. O sea, como si pasáramos, ¿no?, del paganismo al cristianismo sin mayor problema, ¿no? Más o menos, incluso apelando a las fechas. Pero no es así. O sea, en síntesis, ¿no?, Newman se empieza a dar cuenta de que el cristianismo es en realidad un milagro. O sea, que el cristianismo no es algo, ¿no?, que pueda mantenerse en este mundo sin el auxilio de la gracia divina. Por ponerlo en unos términos más simples, para Newman resulta claro que el cristianismo como tal es algo sobrenatural, que al final esconde un misterio, que posee una fuerza que debe ser retomada y evidentemente puesta al descubierto. Esto también lo menciono, ¿no?, y lo enfatizo porque es uno de los aspectos que llevarán a Chesterton, por cierto, discípulo de Newman, a la conversión, ¿no? O sea, una de las preguntas que se va a hacer Chesterton antes de su conversión al catolicismo es: ¿cómo es posible que el cristianismo sea la única institución históricamente vigente hasta estos días, ¿no? ¿Cómo le ha hecho el cristianismo para seguir en pie? Además, si tenemos en cuenta que sus propios miembros humanos, pues son seres corruptos, débiles y pues por lo menos sumamente criticables, ¿no? Y eso le llama la atención. Y además Chesterton se preguntará: ¿y por qué es tan criticada? O sea, ¿por qué tanto odio, en particular de la parte anglicana, ¿no?, hacia la Iglesia Católica? Dirá Newman, pues algo debe de tener, ¿no?, para que sea tan atacada, ¿no? Algo debe de haber. Y cuando él se decide a descubrir qué es eso, en efecto, se convierte. Entonces, teniendo esto ya, ¿no?, en cuenta, entendemos por qué Newman lo que quiere descubrir, lo que quiere desentrañar, es por qué, ¿no?, el evangelio, el cristianismo, sigue estando presente en este mundo. Y lo primero que menciona Newman es que no podemos suponer, ¿no?, que la fuerza, o como le llama Newman, el vigor del evangelio, de la obra de Cristo, dependa de los milagros que realizaron tanto él como sus discípulos posteriores, sus apóstoles, ¿no? Como le dice Newman, sus promulgadores. Dice, eso no es verdad. Tampoco puede sostenerse satisfactoriamente que ahora, por ejemplo, sea la iglesia visible la que ocupa, según la providencia divina, el lugar que corresponde propiamente a esos mismos milagros en relación a la fundamentación de la verdad en este mundo. O sea, Newman lo primero que dice es que no podemos suponer que hayan sido los milagros realizados por Cristo y sus apóstoles, ¿no?, incluso después, sus continuadores, como se les llama, taumaturgos, ¿no?, porque hacen milagros, los que expliquen el vigor del cristianismo, como le llama Newman, el vigor del evangelio. No es así, porque, dice Newman, si somos honestos, podemos incluso, ¿no?, darnos cuenta cómo los milagros no son lo principal del evangelio. De hecho, el cristianismo no precisamente se define por los milagros que son realizados. No es eso. Dirá Newman, no está en los milagros. Algo que, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, ¿no?, en pleno siglo XX, dirá: mira, la santidad no depende de los milagros. Los milagros son adornos, dice Santa Faustina, ¿no? Los milagros son adornos, pueden darse o no pueden darse, pero no son lo fundamental del cristianismo, o sea, de la obra de Cristo. Lo fundamental es la fidelidad mostrada, ¿no?, y asumida
con respecto al Señor. Incluso dice Newman, vamos a pensar, y ok, los milagros no. Entonces, ha dependido de la rectitud moral de sus miembros. ¿No? O sea, como si el cristianismo estuviera conformado por puras personas moralmente impecables, perfectamente virtuosos. Dice Newman, tampoco, porque una comunidad de seres humanos que como personas concretas, ¿no? Seres reales, de carne y hueso, fuesen incluso, ¿no? Casi perfectamente virtuosos, con el propio pasar de los años, ¿no? Esta virtuosidad iría mermando. Sería, de hecho, dirá Newman, ¿no? Prácticamente imposible de mantener esa virtuosidad sin la asistencia de algo que no proviene de este mundo. Es más, dice Newman, y me parece que con mucho sentido común, además, ¿no? Como buen inglés, una persona, aun siendo, por ejemplo, prácticamente virtuosa, ¿no? O por decirlo así, casi perfecta, no obstante, su propia condición humanamente temporal le conducen en mayor o menor medida tanto al vicio como al error, es decir, a la decadencia. Y tiene razón. Yo no sé si han conocido algún converso, de esos conversos sinceros de corazón, que al principio parecen estar como llenos, ¿no? de una fuerza, ¿no? De evangelización que los desborda, pero que conforme va pasando el tiempo, poco a poco parecen enfriarse e incluso parecen irse debilitando en su propio empeño inicial, lo que nosotros en términos generales llamaríamos la fuerza de la costumbre. Y lo mismo podemos experimentar en cualquier ámbito de nuestra experiencia humana. ¿Cuántos matrimonios no empezaron con un enamoramiento ardiente, de manera literal? Y con el paso de los años, eso se fue enfriando, incluso se fue extinguiendo, al punto de que muchas parejas, después de varios años de relación, se sienten totalmente ajenas entre sí, como desconocidos, ¿no? En pocas palabras, se acabó el amor. O es más, no nos vayamos quizá tan lejos. Apliquémoslo en nuestra situación ordinaria. ¿Cuántas veces quizá tenemos la convicción, ¿no? La firme decisión de hacer ejercicio para bajar de peso, para mantener la salud, y a los 2, 3 días se nos va pasando el encanto. Se pasó el encanto. ¿No? O un libro, empezamos a ver un libro, ¿no? Y nos parece interesante y de repente como que ya no le encuentro sabor, pierde chiste, ¿no? Y lo dejamos, y lo dejamos. En pocas palabras, somos inconsistentes. Y es verdad, todos lo somos. Algunos más que otros, pero todos lo somos. ¿No? Empezamos algo con gran ímpetu y al poco tiempo se acabó el deseo, ¿no? Se acabó el ardor, nos apagamos, se acabó el entusiasmo. Por eso a mí también me parece algo no natural que ustedes sigan aquí. ¿Cuántos años llevas tú, Hilda, escuchando lo que transmito? A ver, háblanos un poquito de eso, que es muy importante. ¿Cuánto tiempo llevas, Hilda? Híjole, pues yo creo que unos 6 años. ¿No te parece raro? Pues es de Dios, digo, definitivamente es de Dios, porque llegó como de Dios, o sea, aparte. Digo, a mí nunca me había ni siquiera llamado la atención la filosofía ni nada, hasta que de repente Marcela estaba en prepa y ahorita ya se graduó.
Y llevaba clase de filosofía y yo, qué padre. Pero empecé de la nada y me di cuenta que era inmenso y luego no sabía ni para dónde y di con esto y me fue pues formación porque estaba en ceros. O sea, yo de conversa tengo 10 años, 12 años y estaba en ceros, de verdad. O sea, era religión heredada, de ir a misa nada más. Y fue fuerte. Claro, o sea, es una gracia, ¿no? Sí, y pues bueno, está padre porque pues así como decíamos antes, Dios te va poniendo los medios que necesitas. Y pues para mí era muy importante, este, alguien en que yo pudiera confiar, o sea, estuviera pues preparado, ¿verdad? Y pues claro que ha sido excelente, excelente. Qué bueno, Isla, pues qué bueno que sigas aquí. Ahí se ve, ¿no? Esa obra, no precisamente humana. ¿Y tú, Paola, cuánto tiempo llevas? Yo llevo 5 años y no estoy un poquito más, porque yo ya tengo 7 años aquí en Chile y tal vez quizás sí lleve también como 6 años, desde que empecé a ver los videos de Ronnie. Y yo llegué porque yo en ese momento todavía estaba estudiando grafología y no entendía lo de Nietzsche con la psicología, porque como llevamos un poco de psicología, entonces yo busqué justamente un video de Nietzsche y exactamente fui a dar con ese video de Nietzsche y me llamó mucho la atención, mucho, porque yo decía, este profesor siento que es católico, porque habla mucho acerca de esa parte. Entonces ahí empecé a ver los videos y yo era muy graciosa porque hacía mi aseo, mi quehacer, escuchando todos los videos que podía, y clase tras clase, tras clase, tras clase, y bendito sea Dios, pues sí, también aquí sigo, y también ha sido muy, muy enriquecedor para mí, o sea, de verdad ha sido muy grande, pues esa oportunidad que Dios me dio, porque también siempre es como que, siempre he buscado, y que yo siento que yo busco mucho a Dios, conocerlo, porque siento que cuando lo conocemos más nos enamoramos de Él, aunque ahorita en este momento estoy pasando a lo mejor quizá por una etapa un poquito difícil en la fe, pero no se pierde. Bendito sea Dios. Exacto, ¿no? Uno avanza. ¿Y tú, Isaías, cuánto de tiempo llevas por acá cerca? Deben ser unos 2 años aproximados. Yo llegué gracias a Florensky, buscando, porque igual la columna y el fundamento de la verdad de Florensky es un poco difícil de entender, sobre todo uno que no tiene una base filosófica y no tiene, porque hay que tener bastante estudio anterior para poder entender esos libros. Y bueno, ahí fue que lo conocí a usted, gracias a Dios, porque me aclaró un montón de cosas y ha hecho la vida mucho más fácil en el sentido de comprender el razonamiento y todo ese tipo de cosas que uno está en pañales. Sí, ¿no? Y todos vamos finalmente en camino, ¿no? Estamos a tratar de mantener una fidelidad al Señor. Y así como ustedes lo han vivido, así es como la obra del Señor se ha dado en este mundo. Así, o sea, de una manera que no podemos explicar, pero que nos involucra y que además, ¿no? Nos compromete por entero. Porque yo estoy seguro que ustedes no son las mismas personas, ¿no? Antes de y después de. O sea, hay cambios que se han generado. Y es algo que se va arraigando, ¿no? Como una experiencia de vida y que nos va convirtiendo en otro tipo de personas. ¿No? Lo mismo ocurre, dirá Newman, en el caso de la iglesia. O sea, el cristianismo no fue y no ha sido jamás como tal una doctrina oficial. Eso no hay que olvidar. No es así, o sea, el cristianismo no es, o sea, no quiere decir que porque Constantino, por ejemplo, ¿no? Declaró oficialmente al cristianismo como la religión oficial del imperio, pues todos se hicieron cristianos. Evidentemente no. Claro, muchos, por ejemplo, se bautizaron. Recuerden que esa era la base y sigue siendo, ¿no? El principio eh, palpable de nuestra incorporación al cuerpo de Cristo, a su iglesia.
Pero siendo honestos, ¿cuántos de los que hemos sido bautizados somos realmente cristianos? Yo creo que siempre ha sido una minoría. O sea, la mayoría de nosotros, como decía Hilda, o bien lo somos por tradición, por herencia, incluso por una especie de ritualismo devoto socialmente dado, ¿no? Como que, ok, voy a la misa, pero no entiendo qué sucede, como que tengo que cumplir con ello, o por lo menos en fechas más o menos importantes, ¿no? Como la Navidad, el Año Nuevo, quizá la Semana Santa, y se acabó. O sea, vuelvo a repetir, es muy importante porque, ¿no? El cristianismo nunca es algo que se diera en bloque. De hecho, prácticamente el cristianismo desde, ¿no?, la encarnación del Señor siempre ha ido contracorriente, o sea, contra el mundo. Incluso por eso dice Newman, si nosotros, por ejemplo, queremos descubrir en la iglesia visible del Señor, y aquí sí me atrevo a decir, llámese católica, ortodoxa, anglicana, ¿no? Greco, ortodoxa, que es la de Grecia propiamente, no tanto la de Rusia, la iglesia copta, todas las denominaciones que se han dado, dice Newman, incluso sabemos que esta iglesia visible no está dotada de una perfección incuestionable. Es más, tal pareciera que la iglesia visible, ¿no?, parece destacar no por su perfección, sino por su imperfección, por su corrupción, ¿no?, por sus miembros muchas veces escandalosos e incluso también reprobables. Lo estamos viendo ahorita en esta, ¿no?, disputa que está el Papa Francisco, ¿no?, el video que mandó Paola con, ¿no?, los obispos alemanes, ¿no?, que están tratando de hacer las cosas de una manera y el Papa está tratando de mantener un cierto diálogo. Pero pareciera pues que la iglesia, ¿no?, la iglesia visible, ¿no?, la obra del Señor en este mundo, pues tampoco se basa en la perfección o la virtuosidad de sus respectivos miembros. Incluso va a decir Newman que los verdaderos cristianos, aunque se supone que en principio están incluidos en la iglesia visible y que es de ahí donde reciben su vida, su fuerza, es decir, su vitalidad, también es verdad, va a decir Newman, que los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, se encuentran desperdigados y ocultos dentro de la demás gente. O sea, aquí Newman, ¿no?, me parece que con todo acierto, se da cuenta de que el cristianismo no es algo que podamos delimitar de manera clara. Como antes se solía decir, por ejemplo, en particular a partir de la Reforma Protestante, ¿no? No podemos hablar tan fácilmente entre salvados y condenados. No es tan simple. Y eso creo que por experiencia hasta lo hemos visto. Por ejemplo, quizá hemos conocido personas que se dicen ateas, que en efecto no tienen ningún tipo de vida litúrgica, ¿no?, o religiosa, y destacan muchas veces por las virtudes que tienen, no sé, por su honestidad, por su sinceridad, por su rectitud, o sabemos también ya que hay, por ejemplo, no sé, musulmanes o budistas ejemplares, o sea, y que nosotros no podemos decir, ¿no?, que no, o sea, hay algo ahí, pues, que está dado y que nosotros no podemos pasar por alto, ¿no? Y creo que esto es algo que debemos nosotros de recordar. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el cristianismo jamás ha sido una doctrina oficial. Cuando esto ha ocurrido, el cristianismo se ha empobrecido, porque se vuelve una dinámica, ¿no?, mecánicamente religiosa. El cristianismo, más bien, ha sido desde el principio una experiencia profunda de vida distinta. El encuentro con el Señor es lo que cambia verdaderamente la vida de las personas en este mundo.
Y por ello va a decir Newman, ¿no?, que claro, podemos decir, bueno, es que todo depende de la gracia del Señor, ¿no? O, como algunos también prefieren mencionarlo, todo es obra del Espíritu Santo. Y dice Newman, sí, pero también debemos reconocer que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, no obra de manera independiente a los recursos con los cuales cuenta. En pocas palabras, por decirlo así, Dios ha trabajado con lo que ha tenido a mano, los seres humanos, y además, ¿no?, unos seres humanos, ¿no?, claramente caracterizados por su condición caída. Vamos, por su inconsistencia, por su tibieza, ¿no?, por su falta de perseverancia, incluso también por su vicio o su pecado arraigado. De ahí pues que el planteamiento que da Newman sea muy interesante, porque se pregunta, bueno, ¿con qué medios, aparte de sus principios sobrenaturales, creció y se fortaleció el evangelio en el mundo? Y por ende la iglesia. Y además, ¿cómo ha sido posible que siendo un organismo humanamente corrupto, no obstante, conservó todo el tiempo, con fidelidad, los principios sobrenaturales que una vez le fueron entregados? O sea, ¿cómo es posible, pues, que el cristianismo siga vigente? O, por ponerlo en términos más precisos, que es lo que a Newman le interesa, ¿cómo es posible que la verdad, a pesar de todo, se haya conservado hasta este momento? O, en términos más teológicos, ¿cómo es posible que la luz no se haya extinguido entre tantas tinieblas? Recuerden que ya lo decía San Juan, ¿no? Y la luz vino a este mundo, pero las tinieblas no la recibieron. Y de hecho, siguen sin recibirla. Entonces, la inquietud que plantea Newman me parece que es muy importante, en especial para estos tiempos. Y entonces Newman empieza a analizar diversas posturas de explicación que se han elaborado. Por ejemplo, algunos, dirá Newman, pretenden explicar el predominio, ¿no?, literalmente la supervivencia de la verdad, del cristianismo, del evangelio sobre sus enemigos, imaginando que el mundo en general al principio se le opone, pero que poco a poco, ¿no?, acepta la verdad, el evangelio, la obra de Dios en este mundo, ¿no?, la acepta pasado un tiempo gracias a que va madurando interiormente hasta lograr reconocer la grandeza de lo que se le ofrece. O sea, en pocas palabras, que a lo mejor muchos al principio se oponen al cristianismo, digamos, se oponen a Cristo, pero después terminan aceptándolo porque reconocen que ahí hay una grandeza que no se puede negar, ¿no? Les digo, como si hubiese sido algo históricamente natural, ¿no? Como si se hubiese tratado de una corriente más como cristianismo, entre otras. Pero nos dice Newman, estos olvidan que el predominio, la subsistencia de la verdad, por su propia naturaleza, no está al nivel de la comprensión de los seres humanos. Pongamos ejemplos muy puntuales. ¿De verdad nos es humanamente comprensible eso de, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ponle también la izquierda? ¿De verdad nos resulta humanamente comprensible eso de, ¿no?, ama, perdona a tus enemigos? ¿De verdad incluso nos resulta comprensible eso de, si alguien toma tu túnica, dale también el manto? Yo creo que no. La cruz, ¿no? O sea, que es algo como muy evidente, no nos resulta digerible, francamente, ¿no?
Yo he conocido personas que desde muy niñas, ¿no? Me dijeron, bueno, yo veo al crucificado y me aterró, ¿no? Dije, ¿qué es ese suplicio, no? Esa es una barbarie, ¿no? Me espantó. Claro, claro que espanta. Claro que efectivamente asusta. O sea, la verdad, y esta es la lección, me parece a mí, más importante de Newman, en este sentido, es, repito, que la verdad no es algo a lo que humanamente estemos dirigidos. Por eso Florensky dijo en algún momento que alcanzar la verdad implicaba sufrir demasiado. ¿A qué se refería? No se refería a Florensky, por ejemplo, a tener que padecer terrenalmente en este mundo. Por ejemplo, ¿no? Saturado de enfermedades o de problemas económicos, familiares, personales. No, no está hablando de eso Florensky. De lo que está hablando, y yo me atrevo a decir, nuestro santo padre Florensky, porque para mí son dos nuestros padres, ¿no? Pablo Florensky y Joseph Ratzinger. Por eso, como dijimos la vez pasada, tenemos dos pulmones, pero un corazón, ¿no? El Señor nos ha unido. Aparte ya San Juan Pablo II había dicho, ¿no? Que hay que respirar, ¿no? Con los dos pulmones. Y pues eso es lo que queremos hacer aquí, ¿no? Queremos tener oxígeno, no a medias, sino oxígeno total. Por eso también tenemos, ¿no? Que dirigir la mirada y extender los brazos a la ortodoxia. Y también la ortodoxia, ¿no? Tendría que hacer lo mismo. Y aquí lo estamos haciendo. Aquí tenemos a Isaías, que es el representante, ¿no? De la iglesia ortodoxa. Perfecto. Aquí sí se da el verdadero ecumenismo. Bueno, más allá, ¿no? De las porras que nos echamos, ¿no? Y fíjense, somos, yo soy también el buen Edgardo, ¿no? Que nos suele acompañar, o la hermana Rocío, eh, eh, ay, se me fue ahorita estos dos nombres, bueno, ahorita lo recuerdo, ¿no? Nuestro hermano también en España, que nos apoya, que ve los videos después, y está, ay, ¿cómo se llama la señora de Guadalajara? Olivia, ¿no? Y Olivia también que está por acá. Entonces, esto es de verdad muy importante, porque repito, lo que dicen Florensky es que, ¿no? Aceptar la verdad involucra sufrir demasiado. ¿A qué se refiere? A que reconocer y aceptar la verdad implica, ¿no? Transformarse por completo. Y eso no es sencillo. Por ejemplo, renunciar a los propios criterios. ¿Creen que es algo fácil? Yo creo que no. Renunciar a mis creencias, a mis deseos, a mis aspiraciones, no es simple. Y sobre todo, renunciar a mi propia voluntad es casi imposible. Es casi imposible. Por eso dice Newman, no podemos conformarnos con explicaciones simplistas que parecen reducirlo todo, ¿no? A una claridad que, de entrada, pues es falsa. Aparte, dice Newman, aun suponiendo que así fuera, se les olvida a estos intérpretes que por naturaleza, aun cuando seamos seres racionales, aún así tenemos una dimensión moral que nos hace actuar de un modo muy diferente. Y este es, por decirlo a grandes rasgos, un problema muy viejo. Por ejemplo, en Grecia, ¿no? Platón, Aristóteles, los estoicos, es decir, las cosas relevantes, se dieron cuenta que aún cuando insisten en la supremacía de la dimensión racional del ser humano, hay como un contrapeso que no se puede anular, el contrapeso moral. Para Platón, por ejemplo, es claro que la razón, incluso referida a la cabeza, ocupa la parte más alta.
Pero la parte moral que remite a nuestros actos parece la mayor parte de las veces no ser consecuente con lo que nuestra razón indica. Y esto es un problema que se ha mantenido hasta la fecha. En pocas palabras, no siempre, o aunque suene un poco dramático, ¿no? Casi nunca hago lo que verdaderamente pienso. Por ejemplo, ¿cuántas veces no sé racionalmente que algo está mal y no obstante lo hago? Sabía que estaba mal, o sea, no tuve que consultar a un adivino, no tuve que ir con un chamán, no tuve, ¿no?, que investigar a fondo la cuestión. Sabía, o sea, la razón me decía, no está bien, y no obstante, lo hice. Y al revés, ¿cuántas veces la razón me dijo, es por ahí y no quise? O sea, dice Newman, el cristianismo tampoco ha sido algo que remita o se limite, más bien, al ámbito intelectual. Por eso yo he insistido, creo que ahora entienden mejor, por qué el cristianismo en esencia no es una doctrina. Porque una doctrina te puede satisfacer intelectualmente y ya está. No requiere más. Pero el cristianismo no es una doctrina en el sentido de que apela a una transformación tan radical que incluso involucra la transformación, nosotros diríamos la transfiguración, ¿no? O la divinización de nuestra propia voluntad, o sea, la comunión con Dios. Y eso no es algo que se nos dé de manera ni natural por nuestra condición humanamente caída, ni espontánea. Incluso hacer el bien es difícil. Por ejemplo, Newman, en otro texto, decía, cuando se trata de hacer el bien, nosotros estamos dispuestos, siempre y cuando ese bien no sea demasiado exigente. Y ponía el siguiente ejemplo. Decía Newman, si por ejemplo una persona nos invitara a ayudarle a ir a un hospital y cambiar las sábanas y poner nuevas, ¿no?, en un hospital, y esto involucra 200 camas, aunque lo veamos como algo exigente, estamos dispuestos a realizarlo. Pero si nos dijeran que tenemos que hacer toda nuestra vida nuestra propia cama, a ella no nos gusta. Pregunta, ¿tiene o no razón Newman? Yo creo que sí. Ir a un hospital y darle de comer a enfermos, qué maravilla. Darle de comer a tu madre enferma años, qué pesadez. Qué tortura. Y ahí Newman nos da una luz. Para los seres humanos, el bien importa siempre y cuando no sea un bien permanente, es decir, un bien exigente. ¿Se acuerdan lo que los apóstoles le preguntan al Señor? ¿No? Que es Pedro de manera puntual, cuando le dicen, Señor, si mi vecino, mi prójimo me ofende, ¿cuántas veces le tengo que preguntar? O sea, perdonar. ¿No? ¿Qué significa esta pregunta? Lo que realmente están cuestionando es, ¿qué tanto tengo que hacer el bien dadas nuestras circunstancias reales? O ustedes mismos nunca han experimentado esa sensación de que te están viendo la cara de idiota, de que una y otra vez, ¿no?, parecen incluso abusar de ti. ¿Nunca has tenido al menos la tendencia de decir, ya basta, hasta aquí, y poner un límite? Cuando Jesús le responde, ¿no?, le dice 7 veces, que era la norma, ¿no?, dada. Cuando Jesús les dice 70 veces 7, lo que les está diciendo es, ni lo pienses. Ni lo pienses. O sea, no pienses limitar la obra de Dios en tu vida. Y esto
siendo honestos, es demasiado fuerte. O sea, una de las cosas, ya voy, Paola, nada más es para cerrar la idea. Una de las cosas que quiero que se les queden bien clavadas en el corazón es lo siguiente. Ser cristiano es un milagro. ¿No? Es realmente un milagro. Ahora sí, Paola, te escuchamos. Así es algo nada más rápido, igual porque no sé cómo escribir en el teléfono, pero yo creo por eso la Madre Teresa decía, ¿no? Dar hasta que duela, amar hasta que duela, ¿no? Por eso la ¿Sí? frase, yo creo. Claro. ¿Por qué? Porque de fondo, ¿no? Que es lo que yo ahorita les comento. Para nosotros el bien es agradable cuando no vaya más allá de una exigencia constante. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si una persona llega a tu casa, toca la puerta y te pide de comer, a lo mejor como buen cristiano le das, y le das bastante. Pero si va 15 días seguidos, 30 días, el fervor inicial disminuye, ¿sí o no? E incluso ya lo empezarías a ver como un abuso. En pocas palabras, el bien, lo bueno, nos cansa. A todos, humanamente hablando. O esta canción mexicana, ¿no? Que dice que hasta la miel amarga. Creo yo que a eso se refiere. Somos tan inconstantes que incluso algo que nos pueda aportar mucho beneficio nos cansa, nos aburre, nos fastidia. Por eso hay un librito de Jean-Luc Chrétien, un filósofo contemporáneo, no tiene mucho que falleció, que se llama Del cansancio. Por ahí si lo pueden encontrar, échenle una leída, ¿no? Porque él dice, pensamos que el cansancio es algo que se presenta una vez que se nos acabó la vitalidad, ¿no? Como el resultado último de una actividad constante. Y dice Jean-Luc Chrétien, no es cierto, ¿no? El cansancio es algo constitutivo de nuestra propia condición humana. En pocas palabras, todo nos cansa. ¿No a veces hasta los hijos, por ejemplo, que tanto amamos, nos cansan? ¿No es verdad que incluso la persona amada nos cansa? ¿No es verdad que a veces incluso Dios mismo nos cansa? Como que vemos su exigencia y no entiendo qué, y hace esto, y avanza, y como que no quiero. Y hay una lucha, o sea, hay una lucha constante, ¿no? Hay una especie de tensión interior. ¿Cómo se escribe el autor? A ver, déjame, lo apunto de una vez. Okay, Jean-Luc Chrétien. Por ahí si pueden encontrar algo, Jean-Luc Chrétien, léanlo, ¿no? Tiene otro texto también muy hermoso que se llama La mirada del amor, este del cansancio. Tiene otros que ahorita no recuerdo, pero igual, si lo pueden encontrar, adelante, ¿no? Porque es un autor, un filósofo que escribe desde la oración, o sea, no está escribiendo desde una potencia intelectual, ¿no? No está escribiendo desde la oración. De hecho, creo que hasta daba, si mal no recuerdo, llegó a daba ejercicios espirituales. Pero ese librito del cansancio, de verdad, vale la pena, porque él lo que quiere ahí es que reconozcamos, ¿no? Que el cansancio, el fastidio, no es resultado de, no, es parte de nuestra condición humana. Incluso dice, ¿no? Que tienen que el cansancio parece ser como el sello permanente del mundo en su conjunto. O sea, como que hay ahí un cansancio de fondo que no podemos superar, al menos no tan fácilmente. Por eso Newman insiste en que no podemos conformarnos con explicaciones simplistas. ¿Por qué? Porque no coinciden
con la realidad, o sea, no coinciden con la verdad. Acuérdense simplemente, ¿no? Los apóstoles, una vez que van a predicar con el Señor, y el Evangelio dice, ¿no? Llegaron cansados. El Señor mismo, ¿no? El Evangelio menciona que sí se cansó. Y no obstante, ¿no? Cuando llegaron cansados y hay más gente, el Señor les dice a los apóstoles, ustedes descansen, yo los atiendo. O sea, este aspecto me parece a mí muy importante porque entonces lo primero que debemos de reconocer es que aquello que el Señor nos ofrece no es algo humanamente digerible. Implica demasiado, o sea, implica demasiado en el sentido de que implica nuestra transformación completa, que no solo va a ser algo exterior, sino ante todo algo interior. Incluso como les digo, ¿no? Newman se da cuenta de este problema, que repito, ¿no? Es ya de hecho un problema antiguo, de que aunque se exalte demasiado la razón, se olvida que tenemos una voluntad, por así decirlo, ambivalente. O sea, ¿qué ha pasado? Que le estás explicando a otra persona algo bueno y no quiere aceptarlo, lo entiende, pero no lo quiere. Lo entiende, ¿eh? O sea, a nivel racional no hay problema, pero en la voluntad hay una rotunda negativa. Hay personas que dicen, por ejemplo, ¿no? Yo sé que la droga me hace daño, pero no quiero dejarla. Yo sé que mi infidelidad pone en grave peligro mi matrimonio o mi familia, o incluso que mi infidelidad puede conducir a la otra persona al suicidio, pero no quiero dejarlo. O hay personas que a veces son un poquito más astutas y dicen, no puedo. En realidad, no quiere. Y ahí entonces entendemos el punto fundamental del cristianismo. El cristianismo, si bien es cierto, ilumina nuestro intelecto, ante todo apunta a la transformación de la voluntad. Y créanme, no hay nada más difícil de hacer que eso. Eso es algo que en último término solo Dios puede llevar a cabo. ¿Cuántas veces vemos una persona sumida en adicción, ¿no? Pasándola muy mal? Le decimos, déjalo, mira, ayudas. No quiere, no quiere, no quiere. Hasta que llega el momento, ¿no? En el que solo una intervención directa de lo alto lo puede sacar. Claro, es salir de sí mismo. Pero más que salir, Hilda, en este caso es renunciar a uno mismo. Y sinceramente, qué difícil es. En todos los aspectos. Por ejemplo, qué difícil ha de ser renunciar a mi deseo de enriquecimiento ilícito por todas las ventajas que me ofrece. Qué difícil es renunciar a la posibilidad de una infidelidad y además con la persona que tanto me gusta. Que literalmente, como decimos en México, me mueve el tapete. Qué difícil es decir no a lo que sí quiero y decir sí a lo que no quiero. Por eso también el Señor se lo dijo abiertamente a Santa Faustina, ¿no? En el diario de la misericordia. Ahí el Señor le dijo, hija, no te confundas. Al final, todo depende de la voluntad. Y eso es, yo creo, ¿no? Que uno de los principales problemas que hoy en día atraviesa la formación moral. Nos hablan de preceptos, por ejemplo, de ser buenos ciudadanos, pero no son capaces de alcanzar la voluntad de una persona. No sé, esto se ve de manera muy evidente, ¿no? En el campo, en la ciudad, en una provincia. Hay un anuncio que dice, no pintar, se pinta. Vas a un parque y hay un letrero que dice, no pisar el pasto, se pisa.
O sea, intelectualmente lo tienes claro, pero en tu voluntad hay una especie como de desorden, de rebeldía, ¿no? Que no es nada fácil de poder domar. Ese es el cristianismo. O sea, si de una manera podemos definir el cristianismo en este mundo, es como el milagro de transformar una voluntad humanamente desordenada y rebelde en una voluntad humanamente dócil y obediente. ¿O no nos resulta terriblemente difícil tener que obedecer? ¿A quién le gusta que le den órdenes? Los que trabajamos lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor cuando ya te tienes que retirar o tienes un compromiso y llega, no sé, el jefe o la jefa y te dice, oye, necesito que hagas esto. Y hay un conflicto interior con ganas de mandarlo todo al carajo, ¿no? Pero pues mi necesidad no me lo permite, ¿no? O cuántas veces a lo mejor yo tengo tal deseo, pero mi esposo o mi esposa no. Y siento, ¿no? El golpe interior, o sea, siento la lucha interior. Lo mismo pasa con los hijos, lo mismo pasa en todas partes, ¿no? Entonces, esto, repito, es como muy importante, ¿no? Porque al final, ¿no? Creo que el verdadero milagro, o sea, la santidad, consiste en que seamos capaces de aceptar sin reservas el amor como el centro mismo de mi vida. Un amor que llegue hasta el final, ¿no? Un amor sin reservas, un amor dispuesto a perdonarlo todo. Porque el amor nos parece escandaloso. Y por ello, precisamente, es que decimos que somos pecadores, no porque cometamos tales o cuales pecados de manera muy puntual. Confesarse pecador es confesarse como alguien que en efecto no acepta la caridad por completo. Y si Dios es amor, quiere decir que para nosotros también Dios, en principio, es un adversario, es un rival. No es ese el drama que experimentamos a lo largo de toda nuestra vida. O sea, vuelvo a repetir, ¿no? Intelectualmente puede ser que no tengamos problema, pero ya en la voluntad es otra cosa. O sea, esto es, digamos, como muy importante de entender para que reconozcamos, ¿no? Al final, de que, ¿no? Si algo, y eso es lo que ya veremos la siguiente ocasión, si algo ha verdaderamente permitido que el cristianismo se mantenga en pie, es decir, que la obra de Jesús siga hacia adelante, es el testimonio personal. No es la doctrina, es el testimonio personal. O sea, el ser no doctrinarios, sino verdaderos testigos de Cristo. Por eso es la importancia del testimonio personal. Porque de nada me sirve tener una doctrina muy elaborada si en mi experiencia de vida se manifiesta otra cosa. Por eso el Señor dijo, por sus obras los conoceréis, o sea, no por su nivel doctrinal, que ese era el problema con los fariseos. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Acaso los fariseos, los doctores de la ley, estaban intelectualmente mal preparados? Para nada, pero para nada. O sea, al nivel intelectual eran impecables, pero el problema no estaba ahí. Digamos, el problema no estaba en el nivel intelectual, sino en el nivel de la voluntad, de lo que al final, ¿no? Es lo que determina lo que somos. Allí está el problema. Porque, por ejemplo, los fariseos al final llegaron, ¿no? A tal nivel intelectual que incluso decidieron qué puede hacer Dios y qué no puede hacer. Y no es ese a veces el riesgo que corremos todos y cada uno de nosotros. Es decir, querer
que nuestra propia razón sea la que diga que sí y que no. Por eso acuérdense de esa parábola tan hermosa que nos deja el Señor, cuando, ¿no?, hay un padre de familia que le dice a un hijo, ¿no?, ve al campo, ve a tal lugar. Y el que le dice, no quiero. Y va al otro y le dice, ve al campo. Y le dice, ahí voy. Y la palabra que ahí se utiliza así puntualmente es tanto como decir, sí, ahorita, ajá, sí, cómo no, hasta crees. ¿No? Decimos en México, darle el avión. En cambio, el otro dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Eso es el cristianismo. El cristianismo es el milagro de pasar del no al sí. Y de hecho, ese es precisamente el testimonio personal. Esa es la fuerza del cristianismo en este mundo. Si se dan cuenta, no solo son nuestras obras exteriores. Por ejemplo, ¿no?, darle de comer a los pobres. Hay muchas ONG que lo hacen y además, la verdad, lo hacen bien, ¿no? Atender a los enfermos. Hay ONGs que lo hacen y lo hacen muy bien. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Lo hacen bien. Ahí no está. Por eso, Santa Teresa de Calcuta decía, las misioneras de la caridad y los misioneros de la caridad no son asistentes sociales, ¿no? Hay otras instituciones dedicadas a ello. Y hay que orar porque haya siempre ese tipo de instituciones. Las misioneras de la caridad son servidoras del Señor. Son personas decididas a decirle sí a Dios, cueste lo que cueste. Ahora sí entendemos por qué dijo Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Porque decirle sí a Dios sí duele, sí incomoda, sí cuesta. Si una persona toca diario a tu casa pidiéndote comida, en pocos días empezarás a sentir esa molestia. Si una persona te llama pidiéndote un consejo, pero te empieza a llamar diario, quiero ver cómo te pones a la semana. Dime, ¿no? A ver a la semana. Allá la cosa va a ser diferente. Por eso nosotros también debemos suplicarle al Señor que nos conceda esa docilidad. Que nos conceda siempre estar disponibles para Él, para hacer su obra. Y que sí, le digo, no, no me deje en paz hasta que sea así. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo, es ¿Qué pasó? lo mismo, perdón, ¿sí se oye? Sí. Ya. Es lo mismo esa rebeldía, esa falta de voluntad que el pecado original. No, el pecado original es haber dicho no a lo que Dios me ofrece. Y esta rebeldía es la consecuencia de esa negativa, de ese desvío, de ese, digamos, dejar de ver a Dios para ahora mirarse uno mismo. Ese es, pues, como el efecto. Y ese es nuestro llamado, ¿no?, a todo lo largo de la vida. Por eso creo que una de nuestras peticiones frecuentes debe ser, ¿no?, la siguiente, decirle al Señor, Señor, de verdad, ayúdame para que nunca te defraude. Y si en algún momento te digo no, de verdad, Señor, no me dejes en paz hasta que te diga sí. Porque eso es el amor. Pasar de ese no al sí. Pasar de las tinieblas a la luz. Y al final, de la tierra al cielo. ¿De acuerdo? Vale, pues qué gusto haberlos visto. Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues sigamos adelante, ¿no? En este camino que ya hemos empezado sin que nada ni nadie nos detenga. Hilda, que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia.
Paola, también a ti, a toda tu familia, Isaías, a ti, a toda tu familia. Espero que tu papá ya esté en muchas mejores condiciones y que no estemos siempre disponibles para lo que Dios diga, disponga y haga. Que no solo hagamos lo que Él quiere, sino como Él quiere también. O sea, que siempre estemos dispuestos a promover la sonrisa del Señor. ¿De acuerdo? Vale, pues los quiero mucho. Descansen y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Descanse también. Bonito fin de semana Chao, chao. para todos. Buenas noches a todos. Chao. Gracias. Bye. Igualmente. Chao.